Que Venus, Shalom Alejem, bienvenidos a un episodio más de Un Cafecito Filosófico. Que en el día de hoy vamos a hablar de, de Ayn Rand. Ya nosotros en el anterior programa habíamos hablado de que el objetivismo, habíamos tocado un poquito de el egoísmo racional. Y bueno, habíamos dejado sentado que el objetivismo, esta, que, esta, que este estilo de vida que nos propone Ayn Rand, tiene como principal base que el individuo. Quiero aclarar, no veo esto como si Ayn Rand fuera una humanista, no. O sea, veo que Ayn Rand mira esto principalmente como que el hombre es sujeto de derechos, como que el hombre es dueño de su propia vida y que no tiene derecho de imponer su voluntad o de usar a los otros seres humanos como medios para sus propios fines. Entonces, esta pequeña introducción es para lo que vamos a hablar. Quiero también hacer una mención. Probablemente ustedes se estarán preguntando, pero ¿qué tiene que ver esto con Israel? Antes que nada, bueno, Ayn Rand, que era una filósofa estadounidense nacida en Rusia, pero también era de origen judío. Pero esto tampoco de pronto tiene mucho que ver con el tema de Israel, con el tema de los judíos. Cuando yo siempre lo he mencionado y lo vuelvo y lo recalco ahora, que cuando yo defiendo un pueblo como el pueblo judío, un estado como el estado de Israel, también estoy hablando a favor de las libertades. Yo creo que siempre lo he mencionado y no voy a dejar de hacerlo por si de pronto hay como una duda o como con una confusión respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonces es para que quede más o menos eso claro, que cuando hablo de Israel, cuando defendemos a Israel, también estamos defendiendo las libertades, también estamos defendiendo los valores occidentales, los valores judeocristianos, independientemente de si usted que me está oyendo es católico, judío, cristiano, eso no tiene nada que ver. Aquí lo que estamos hablando es de la defensa de las libertades, de la defensa de los valores occidentales, que eso es básicamente lo que hacemos al momento que defendemos un pueblo como el pueblo judío y un estado como el estado de Israel, que es el principal referente de los valores occidentales de una democracia en Oriente Medio. Y bueno, que es un referente para nuestros países occidentales de lo que debe ser una verdadera democracia. Bueno, ahora sí, como parte del pensamiento objetivista o del pensamiento de Ayn Rand, ella habla sobre el concepto colectivismo. Entonces, yo aquí tengo, de hecho tengo yo varias anotaciones sobre lo que es el colectivismo y sobre algunas ideas sacadas al respecto, que quiero leer. Aquí dice que la cultura del colectivismo es aquella que desaparece todo vestigio del individualismo y sostiene que el individuo debe estar condenado a una acción colectiva. Bueno, quiero aclarar antes de seguir, y yo presiento de que este programa se va a tardar algo y creo que lo voy a tener que dividir en dos partes, porque este programa hay mucho que decir. La gente muchas veces piensa que el ser individualista es pensar nada más en uno
solamente en uno, solamente yo importo, no importa nadie más. Eso es mentira. Que el individualismo es otra cosa y Ayn Rand define de una forma clara, de una forma que me gusta mucho, qué es el individualismo y qué es el colectivismo propiamente dicho. Bueno, aquí tengo algo. ¿Qué es el individualismo? Que el individualismo es la idea que mantiene que el hombre posee derechos inalienables que no le pueden ser arrebatados por ningún otro hombre, ni por cualquier número, grupo o conjunto de hombres. Cada hombre existe por su propio derecho y para su propio bien y no para el bien del grupo. Esto no quiere decir que uno no va a pensar en el otro. Al contrario, y Ayn Rand lo dice muy claramente, que si usted quiere pensar en el otro y parte de los intereses personales de uno está que el papá, la mamá, que es mi interés personal, es mi papá, mi mamá, mi esposo, son mis intereses personales. Entonces, uno siempre está eh, eh, pensando en el otro. De pronto no será en un desconocido, pero sí es en la gente que uno valora o que uno ama o que uno realmente aprecia. Entonces hacen parte del interés personal de uno. Y cuando hablo de interés personal, no es que la persona uno la busca por algún interés en específico, sino que en la medida que esa persona es feliz, yo también lo soy. En la medida de que mi esposo sea feliz, yo también lo voy a hacer. En la medida de que mi papá y mi mamá sean felices, yo también lo voy a hacer. Y eso es básicamente la definición que Ayn Rand le da al término individualismo, que no es el hecho de uno pensar nada más en uno, sino que uno reconoce que uno tiene derechos inalienables, que nadie tiene derecho a usarlo a uno como herramienta o como un animal sacrificable. Ayn Rand también define, y aquí vamos a usar este pedacito de ahora, antes de comenzar con el tema y hablar del tema de hoy, vamos a comenzar con un poquito de definiciones y de vocabularios para que entiendan que yo lo que no busco es confundirlos ni que piensen que esto es un programa que predice el humanismo, ni que el hombre es el centro el universo ni nada de eso. O sea, que hablamos aquí de algo tan elemental como son los derechos individuales y las libertades de cada ser humano. Entonces aquí Ayn Rand habla del colectivismo, que dice que el colectivismo mantiene que el hombre no tiene derechos, que su trabajo, su cuerpo y su personalidad pertenecen al grupo y que éste puede hacer con él lo que quiera, de la forma y el motivo que quiera. Por lo tanto, el hombre no existe si no es por el bien del grupo. O sea, que el hombre que el hombre es un medio para que el grupo se vea beneficiado. Y eso es lo que el objetivismo rechaza totalmente. O sea, los seres humanos somos un fin en nosotros mismos. El propósito de nuestra vida somos nosotros mismos y el derecho que tenemos a la búsqueda de la felicidad. No es que nosotros tengamos derecho a la felicidad, sino a la búsqueda de la felicidad, porque estamos en una constante búsqueda de ese fin que es la felicidad, y existen muchísimos medios, pero no podemos usar a los demás individuos como si fueran un medio. Bueno, aquí dice, entre lo que tengo yo anotado para el tema de hoy es que el poder de la sociedad, según el concepto de individualismo, está limitado por los derechos individuales
inalienables del hombre. La sociedad solo puede crear leyes que no violen estos derechos inalienables. El colectivismo, al contrario de lo que dice el individualismo, defiende que el poder de la sociedad es ilimitado y por ende puede crear leyes que desee ponérselas como sea, o sea, que limite los derechos que el individuo, pensando en el bien de la sociedad. Quiero aclarar algo que es importante y que no quiero que se me vaya a olvidar, porque como yo no lo anoté y es algo que en este momento lo acabo de acordar, y es que la sociedad como ente viviente no existe. Y, y esto quiere decir que los individuos somos los que formamos esa figura llamada sociedad. Dentro de esa figura llamada sociedad hay una serie de individuos. Los individuos son los que tienen los derechos. No es la sociedad la que goza de derechos. Y puedo adivinar qué deben estar pensando. Ajá, y los derechos sociales. No, o sea, no. Los derechos sociales, eso hace parte de la ideología colectivista. O sea, no podemos hablar de los derechos sociales. Entonces vamos aquí a ir por pedacitos, antes no me quiero perder ni tampoco los quiero confundir. Entonces aquí tengo, bajo un sistema de individualismo, los hombres son iguales ante la ley. O sea, y yo he escuchado muchísima gente hablar, no, de la igualdad, no, de la desigualdad. Pero entonces aquí yo me pregunto, presten atención, ¿a qué te refieres con igualdad? ¿Igualdad en qué? O sea, la igualdad que realmente importa no es la igualdad material, ni la igualdad de oportunidades, no, es la igualdad ante la ley, o sea, es la igualdad moral. Los hombres, los individuos somos sujetos de derecho que y eso es lo que debe prevalecer, o sea, no es que todos tengan lo mismo, porque es difícil uno buscar la igualdad entre individuos tan desiguales. Entonces eso es lo que es bajo un sistema de individualismo. Si hablamos de un sistema colectivizado, los hombres tienen que pertenecer a un grupo, llámese una élite, un partido político, para que sean garantizados sus derechos. Y esto lo vemos en nuestras sociedades un montón. Si tú quieres conseguir trabajo, te tienes que pertenecer a un grupo donde tengas gente que te respalde, donde tengas contactos, pertenecer a un club social, pertenecer a un partido político para que tu derecho sea garantizado. Cualquier hombre puede ser amo absoluto o un esclavo indefenso dependiendo del tamaño del grupo o el grupo qué tan, ¿cómo se podría decir? ¿Qué tanto poder tenga ese grupo en la sociedad donde se encuentra? Si ese grupo no tiene un poder, pues simplemente los individuos que pertenecen a ese grupo no pueden esperar tener grandes ventajas ni grandes privilegios. Y vamos a ir definiendo qué son los derechos inalienables, que de ahí es que se desprenden los demás derechos, pero estos son los principales y que son los derechos que el colectivismo niega. Y entonces, volviendo al
tema de antes, ¿cuál es el peligro, el verdadero peligro de los colectivismos? Y es que el colectivismo prácticamente lo que hace es que le anula la capacidad al hombre de pensar por él mismo. O sea, el hombre, si no, como hay un dicho que muy famoso que yo lo he escuchado toda la vida, que ha sido, donde va Vicente va la gente. O sea, que el líder es el que tiene que hablar, que es el que alborota las masas, hagan de cuenta León Trotsky, que entonces lo que él decía, entonces las masas se agitaban, casos como lo ocurrido a comienzo, creo que fue a comienzo de año que en Estados Unidos, que las masas se agitaron, ocasionó una situación bastante lamentable que colocó la democracia en Estados Unidos a temblar. Entonces eso es lo que ocasiona todos esos, todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, todo eso donde la gente no pensaba, donde la gente eh, eh, donde que el Führer en el caso de la Alemania nazi hablaba, que decía que la raza aria, que la casta, entonces la gente se sublevaba. Y lo que ocurre hoy en día con el Islam, apenas habla el líder musulmán, las masas se agitan, la gente sale a matar, salen a inmolarse porque no piensan, porque han perdido la capacidad de razonar, porque piensan que en el bien de la sociedad, en el bien de la comunidad, en el bien del otro, y no piensan en el bien propio, que eso es lo que primero uno debe pensar, que en la medida que uno se valore, va a saber valorar a los demás. Y para ir cerrando con esta primera parte, enseguida voy a subir la segunda parte. Para ir terminando con esta primera parte, vamos a hablar de las éticas colectivizadas y el sacrificio. Bueno, antes que nada vamos a dar una definición de lo que es el sacrificio, pero desde la perspectiva de Ayn Rand y del objetivismo. Dice así, que el sacrificio es el rechazo de lo precioso, el rechazo del bien en beneficio del mal, o en beneficio del otro. Es la entrega de lo valorado en beneficio de lo que no es, que es la sumisión de un valor. Entonces, ya basándonos en ese concepto de sacrificio, vamos a hablar de las éticas colectivizadas. Probablemente ustedes habrán escuchado hablar, y de verdad que existe muchísima gente que usa ciertos conceptos, pero los usan, o sea, que no entienden bien qué es lo que realmente significa. Y entre esa ética de la colectivización está la premisa del altruismo. Entonces a continuación voy a dar un significado de lo que es literalmente el altruismo. Bueno, esto es según el significado de la palabra altruismo, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. Trae dos significados que prácticamente es lo mismo. Dice así, que el primero es diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio. Y
El segundo significado es fenómeno por el que algunos genes o individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismos. Entonces eso es prácticamente lo que hablábamos, sacrificarse por el otro. Generalmente uno escucha el término sacrificarse, un significado muy por encimita, muy superficial, pero el término sacrificio es mucho más profundo. Sacrificio es cuando uno se niega a uno mismo por el bien del otro. Cuando uno se niega a uno mismo como individuo para satisfacer al otro. Y no es que si yo trabajo para darle educación a un hijo me estoy sacrificando, no. Eso es mucho, o sea, el término sacrificio va mucho más allá de simplemente con el sudor de mi frente le pago la carrera a un hijo, le pago el bachillerato a mi hijo. No, eso va mucho más allá. El término sacrificio es la negación de uno mismo, y el altruista es el que se niega a sí mismo, el que se sacrifica a sí mismo por el otro sin esperar nada a cambio, a costa de su propio beneficio, a costa de sus propios intereses personales. Entonces, ¿qué dice Ayn Rand respecto a la ética colectivista y la premisa altruista colectivista, que es así como ella la llama? Dice que sostiene que los hombres son guardianes de sus hermanos y que la desgracia de uno es la hipoteca de otros. O sea que, como quien dice, los unos se ven beneficiados del sufrimiento de otros. Eso es básicamente lo que dice que el altruista, lo que dice ser altruista. Ayn Rand dice que ser altruista no significa, o que no ser altruista no significa no ayudar al otro, porque Ayn Rand no está en contra de que yo ayude a el señor que yo vea con un montón de niñitos pidiendo que le regale una bolsita de arroz. No, yo le puedo regalar la bolsita de arroz y le puedo regalar una bolsa de pan si quiero, pero yo no voy a vaciar mi despensa, no voy a vaciar mi nevera para darle a otro, o yo no voy a dejar de pagar los servicios de mi casa por ayudar a un desconocido. Ya eso es a lo que Ayn Rand rechaza. Y bueno, como yo les advertí que esto iba a ser largo por el momento, así vamos a cerrar, y voy a subir este video e inmediatamente después que lo suba voy a comenzar a grabar la segunda parte para que estén súper pendientes. O sea, de hoy no va a pasar que vean las dos partes, porque este programa de verdad que saqué tanto material que me parece un desperdicio no hablarles de todo lo que tengo yo acá. Entonces, de verdad que lo que hace falta es, pienso yo que bastante, porque bastante información la que saqué. Entonces, para que estén full pendientes.